Un día más en el podcast de Vilax, hoy con Christian Adey, Staff Network Developer de CoreWeave, una empresa de Estados Unidos. Y hoy con Christian vamos a intentar dar luz a cómo funciona la IA por detrás. La IA puede parecer muy abstracta, pero es una tecnología que se conoce desde hace muchísimos años. Pero detrás de estas aplicaciones hay la necesidad de que haya una infraestructura donde esta AI, estos modelos, se puedan entrenar y ofrecer. Es que hay como una batalla entre Estados Unidos y China, ¿no? Vamos a decir, ¿para quién es el primero o el que llega más lejos, ¿no? ¿Es realmente así? Esto es como un break que la gente quiere llegar a decir, vale, si somos los primeros en crear un modelo que nos permita entrenar los siguientes modelos, esto ya es exponencial, no tiene fin. ¿Qué vendrá después? Cuando tu empresa tenga que crecer, en vez de crecer con personas, crecerás con más IA. Pero ¿tú crees que se pueden llegar a poner límites a la IA? Si no le marcamos límites, será ella la que nos marque nuestros límites. En un futuro con tanta IA, ¿dónde está el factor diferencial? Este podcast nace desde Vilax, agencia de marketing digital. Ayudamos a las empresas a convertir su estrategia digital en crecimiento medible. Ayudamos tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas. Encontrarás más información en la descripción del podcast. Un día más en el podcast de Vilax, hoy con Christian Adey, Staff Network Developer de CoreWeave, una empresa de Estados Unidos. Y hoy con Christian vamos a intentar dar luz a cómo funciona la IA por detrás y también qué perfiles técnicos se requieren en estas empresas para desarrollar sus proyectos. Christian, gracias por venir. ¿Cómo estás? Perfectamente, y gracias por la invitación. Y primero, supongo que para la audiencia sea interesante entender qué significa esto de Staff Network Developer. Bueno, totalmente, porque yo no tengo ni idea. O sea, imagino que va a haber mucha gente. Yo creo que es interesante entender estas tres palabras por separado, donde network, traducido al castellano, es red. Por tanto, toda mi vida, desde que estudié telecomunicaciones e informática en la universidad, ha sido relacionado con las redes, la comunicación en Internet, cómo las diferentes soluciones, aplicaciones se conectan entre ellas a nivel global y también a nivel en propio data center concreto. Esto es la parte de red. Pero la red, sobre todo en los últimos 15 años, por la escala de los clouds, de los hyperscalers, como han ido creciendo, han necesitado de poner dentro de esa red una parte más de software, de ingeniería de software, para que esta gestión, operación, observabilidad de las redes puedan ser gestionadas de forma automática. Que esto es mi foco, es la automatización en redes. Y luego este prefijo de staff es porque dentro del mundo de ingeniería puede ser que no sea tan típico en España, pero es el rol que hace desde la parte técnica intentar crear conexiones tanto dentro de los equipos como fuera de los equipos. Por tanto, esta es la combinación. Ingeniero de automatización de redes con la visión, sin ser un manager, pero en la visión de conectar equipos, conectar personas para que crezcan dentro de las organizaciones. Bien. Vamos a también a dar, para que la gente entienda bien, ¿qué hacéis en vuestra empresa? Claro, esto es una parte importante para entender cómo funciona AI, porque estamos muy acostumbrados a OpenAI o Anthropic, que son empresas que crean aplicaciones para exponer AI, modelos para que se consuman de modo masivo, y hay muchas otras empresas. Pero detrás de estas aplicaciones, y creo que hoy desarrollaremos un poco más esta idea, hay la necesidad de que haya una infraestructura donde esta AI, estos modelos, se puedan entrenar y ofrecer. Y aquí mucha gente le puede sonar a empresas como NVIDIA. NVIDIA, que es un líder a nivel global, creo que es la empresa más valorada actualmente en el mundo. Su negocio viene desde hace muchos años de la capacidad de crear tarjetas gráficas. Correcto. Y creó una cosa que es diferente de las tradicionales CPUs, que son para computación. Ellos crearon la idea o desarrollaron la idea de las GPUs, que son las gráficas. Claro, lo que te permite una gráfica, una unidad de procesamiento gráfico, es procesado en paralelo. Y esto es lo que ha permitido la expansión de la AI, como entendemos hoy en día. Utilizaré AI porque mi mente piensa en inglés y siempre utilizo AI. Pero claro,
al final, lo que te da NVIDIA o estas empresas de hardware son GPUs, unidades de computación, equipos de red para conectar estas GPUs, que crear clusters y que luego se entrenen. Mi empresa se dedica a esto, se dedica a poner en un mismo sitio para que otras empresas puedan entrenar sus modelos. O sea, os dedicáis a entrenar los modelos de otras empresas. No a entrenarlos, sino a ofrecer la infraestructura a nivel global donde las empresas puedan entrenar sus modelos. Por tanto, nosotros no se los entrenamos, sino que les damos la capacidad de computación conectando estas GPUs para que ellos puedan hacer todos sus entrenos y crear los modelos que luego se pueden consumir. Luego volvemos, porque creo que puede ser muy interesante conocer qué retos os vais encontrando, pero también para seguir dando conceptos para que la gente pueda entender bien cómo se va a desarrollar el podcast hoy, ¿cómo funciona la IA? La IA puede parecer muy abstracta, pero es una tecnología que se conoce desde hace muchísimos años. Estamos hablando de hace más de los años 60, creo que ya toda la base de cómo funciona la inteligencia artificial se definió. Y entonces la gente puede pensar, ¿por qué hemos tardado 50 años a utilizar la IA como lo utilizamos ahora? Pues básicamente por un tema de capacidad. ¿Por qué? Porque para entrenar una IA necesitas mucha potencia de cálculo, que es lo que nos permiten las GPUs. Porque básicamente el entreno, para que nos entendamos, es como fuerza bruta. Es ir poniendo entradas en un sistema negro y luego mirar las salidas. Ese sistema negro tiene parámetros, pero cuando hablo de parámetros, y aquí seguramente diría un número que estoy completamente desfasado, porque la última vez que lo miré fue 2 años, hablamos de trillones de parámetros. Ahora mismo supongo que estará mucho más arriba. Claro, tenemos que pensar que lo que hacen los sistemas de entrenamiento es, voy poniendo inputs, voy ajustando los parámetros y voy mirando los outputs. Cuando veo que, dado un input, el output que saco es lo que quiero, digo, vale, este parámetro está bastante bien, voy a ir al siguiente y vamos refinando. Claro, el entreno de estos modelos, estamos hablando que solo en capacidad de computación puede costar millones de dólares. Y esto es lo que nos permiten las infraestructuras de IA actuales. Tener esa capacidad, ofrecerla a las empresas para que puedan entrenar sus modelos y crear ese modelo que te permita ser más inteligente que el anterior. Claro, o sea, no se ha podido desarrollar antes porque no había esta capacidad de computación tecnológica para poder nutrir de más datos, ¿no? Exacto. De capacidad de computación en paralelo. Y aquí es donde, si estáis viendo las noticias, si seguís la bolsa, cada día salen inversión en empresas como CoreWeave o similares, de empresas como Meta, OpenAI o Anthropic, que lo que hacen es coger más infraestructura porque necesitan entrenar más los modelos. Por tanto, esas inversiones millonarias se hacen en poder crear la infraestructura de computación y de networking para poder luego entrenar esos modelos encima. Y esto es una carrera que no tiene freno ahora mismo. Y en estos momentos el factor humano es importante en el desarrollo de la IA, del entrenamiento. Totalmente. Estamos todavía en un momento donde, desde los 2 puntos de vista del entrenamiento de los modelos, que no es mi especialidad, por tanto aquí no puedo entrar, pero sigue siendo la gente de Machine Learning los que definen cómo entrenar ese modelo, por tanto es puramente humano hoy en día. Pero también en la parte más de infraestructura, donde yo estoy, necesitamos personas para operar esos data centers, esa infraestructura que crece de forma exponencial. ¿Qué significa? Que crece mucho más rápido que podemos conseguir gente para gestionarla y que además serían inoperables a nivel de gestión de las infraestructuras, porque son tantas y se tienen que mirar tantos parámetros. Estamos hablando que los data centers pueden tener miles de equipos de computación, de networking, con millones de conexiones entre ellos, y que para que el entrenamiento funcione correctamente tienes que estar dentro de unos ciertos parámetros de pérdidas, de latencia, y todo esto es imposible de gestionar por un humano. Necesitas que la automatización te mire constantemente cómo están las cosas y reaccione. Y es donde entra mi perfil, que es de network, de automatización de redes,
justamente para esto. ¿Y cómo lo controláis para saber que estas automatizaciones funcionan correctamente? ¿Cómo lo hacéis? Obviamente es como cualquier aplicación o sistemas, y esto no es nuevo para IA. Sí. Lo que haces es implementar una arquitectura donde tú tienes una definición con datos de qué quieres tener en tu red, y luego hay una automatización que coge esos datos, los convierte en la realidad, y hay un ciclo cerrado. Constantemente estás viendo que lo que hay es lo que tú quieres que haya, y si no, tomas medidas correctoras. Idealmente, esas medidas correctoras tienen que ser automatizadas, y si no sabes qué hacer, pues realmente lo que haces es llamar a un humano para que te corrija este problema, que al final lo que hará es poner la regla que para el siguiente paso ya sea automatizable. Y aquí sí que, por ejemplo, una aplicación de la IA en nuestro entorno es que muchas veces esta conclusión, cuando hay unas reglas prefijadas y no está la que tú quieres, antes de llamar a un humano, podrías, por ejemplo, sacar esa información de un modelo de IA para intentar saber qué poder hacer, y si ves que no funciona, entonces hacer el default, el último punto sería un humano. Muy bien. Tú estás trabajando para Estados Unidos, ¿vale? Para una empresa americana. ¿Siempre has trabajado para Estados Unidos? Realmente no siempre, porque yo comencé en el mercado local. Justamente trabajé en Televisión de Cataluña, TV3, muchos Vale. años. Creo que fueron 10 años, más o menos, o más. Sí, algo así, mucho tiempo. Pero luego yo he gestionado mi carrera, porque al final cada uno tiene que ser dueño de su carrera, con el concepto de curiosidad. Eso es lo que me ha guiado en mi carrera. Más que la parte de emprendimiento, siempre es la parte más de aprender cosas nuevas. Y hubo un momento en que me di cuenta de que necesitaba más. Más, no a nivel de salario o cosas, sino necesitaba aprender cosas diferentes. Nutrirte. Y es cuando entré en el mercado internacional. Primero en una empresa basada en Barcelona, internacional en Barcelona, que me permitió coger el nivel de inglés suficiente para desenvolverme sin ningún problema. Realmente casi pienso en inglés hoy en día. Y a partir de ahí me di cuenta de que para mí el mercado local Barcelona, España, se quedaba pequeño. Ya no tenía retos que me interesasen aquí. Entonces, de forma natural, el siguiente paso fue buscar esos retos fuera. Y para eso, obviamente, el mercado americano es el más accesible desde nuestro punto de vista, y te permiten muchas veces trabajar en remoto, aunque la gente no sea consciente, pero hay muchas opciones de trabajar en remoto, con lo cual tienes la capacidad de trabajar en cosas muy top, muy novedosas a nivel global, siempre que puedas competir con ese pool de talento, y entonces también tener la flexibilidad del trabajo en remoto, que supongo que la gente aprecia. ¿Por qué todas las empresas se acaban concentrando en Estados Unidos? Las empresas tecnológicas grandes, ¿eh? Yo cuando hablas de grandes, entiendo que te refieres a las más imponentes. Y yo creo que es un modelo ya del tejido empresarial que se promueve en Estados Unidos versus, por ejemplo, en España. Yo creo que en España tenemos muchas startups, pero son startups que tienen un objetivo un poco limitado, en el sentido de que buscan siempre, o las que se potencian a nivel de financiación, son empresas enfocadas al usuario final, tanto usuario doméstico como empresarial. Por tanto, son empresas que utilizan la tecnología para dar algo. Muchas veces copiando modelos ya existentes fuera de España. Esto es lo que se potencia aquí en España. En cambio, en Estados Unidos también se potencian esas empresas, pero se potencia sobre todo desde las universidades lo que es la investigación más en tecnologías disruptivas de base. Por ejemplo, mi empresa o otras empresas similares tienen su fundamento en Estados Unidos, porque hubo una inyección de dinero en ese momento que promovió que se creasen infraestructura para poder dar esos servicios, para otras crear los modelos que luego llegan al usuario final. Yo no me imagino este tipo de inversión aquí en España. Por el volumen que supone, ¿no? Por el volumen y por el riesgo que supone, porque no estás dando un resultado final, sino que estás pensando que habrá otras empresas que te pagarán para ellos desarrollar productos finales. Son un poco las dos cosas que van juntas. La mentalidad de
de la empresa que tiene que invertir, o de las personas o las empresas que invierten, es totalmente distinta Exacto. a nivel cultural, ¿no? Vamos a El decir. nivel de riesgo es muy diferente y entonces también hay el ecosistema, que como te decía, en Estados Unidos es un ecosistema mucho más diverso y que potencia ese tipo de empresas globales de infraestructura, como tanto de creación de hardware como de infraestructura. Si miramos el ecosistema aquí en España, en Barcelona, es mucho más nítido. Sí que hay empresas que trabajan en la parte más de hardware, diría algunas, pero hay empresas que están intentando crear Ujú. chips para AI o empresas que invierten en despliegue de infraestructura a nivel global, pero mucho más reducidas y obviamente no con la misma escala. Ujú. Volvemos a la parte inicial, ¿no? Eh, Comentabas, pues, por un tema de tecnología, no se había podido avanzar lo suficiente durante un tiempo, ¿no? Porque la tecnología no era suficiente para soportar todos los procesos que se tienen que hacer. ¿Qué retos os vais encontrando en vuestro día a día que tenéis que ir afrontando como empresa? Básicamente, no solo es nuestra empresa, sino cualquier empresa Sí. en este sector, el reto ahora mismo es la demanda de las empresas que están creando esos modelos de inteligencia artificial, que cada vez necesitan entrenar modelos más grandes, con Más más complejos. parámetros, que requieren de más complejidad y quieren hacerlo con menos tiempo, para ser los primeros en llegar a un punto que parece el punto de break, que es el punto de que esos modelos puedan entrenar a futuros modelos, que no tengan que ser entrenados por personas Ujú. humanas. Esto es como un break que la gente quiere llegar a decir, vale, si somos los primeros en crear un modelo que nos permita entrenar los siguientes modelos, esto ya es exponencial, no tiene fin. Claro, las empresas como CoreWeave o similares que se dedican a crear infraestructura, lo que tienen es que dar respuesta a esa petición de más compute, de más capacidad de computación. Y eso al final requiere de varias limitaciones, como básicamente que haya los equipos, tanto de comunicaciones, de memoria. Si habéis ido a los mercados ahora, la memoria está muy cara y es porque se Sí. utiliza para eso. Y la parte de GPUs, la parte de computación. Pero aparte de esta parte de supply chains, de que tengas esos equipos, la otra limitación es la potencia, porque una de las cosas que más consumen este tipo de entrenamiento es potencia eléctrica. Y es uno de los factores que hace que decidas implementar en un país o en otro, es el tema de la capacidad de acceso a esa potencia eléctrica, que luego tiene otras implicaciones, tanto en el consumo como en el precio Sí, bueno, y también se ha hablado mucho, ¿no?, del impacto medioambiental que tienen estas empresas, ¿no? Que por lo que dices es cierto, es real No es mi especialidad y no tengo los datos concretos, sí. pero obviamente sí que sé que consumen, el consumo de este tipo de infraestructura es muy elevado y por tanto es uno de los factores importantes que se tienen en cuenta a la hora de dedicar los emplazamientos. ¿Por qué? Porque se necesita esa capacidad de computación para dar respuesta a lo que los usuarios necesitan. Cristian, ¿tú crees que principalmente el reto puede estar en que el hardware evolucione constantemente para llegar al punto que se necesita para seguir evolucionando? Al final, estos modelos, como hemos comentado, cada Sí, vez necesitan de por eso. más computación, más datos. Y el hardware va detrás. Constantemente salen nuevos GPUs que tienen más potencia, Ujú. más capacidad de comunicaciones a nivel de red, que es mi especialidad. Y esto va siguiendo, pero claro, al final es como un blocker, es como un limitador de la velocidad de que no puedes pasar esto. Y esto está pasando a nivel de que las empresas que proveen ese tipo de infraestructura, tanto de comunicaciones como de computación, como de memoria, van intentando dar más, y es lo que las empresas que luego entran en esos modelos consumen para poder crear los modelos lo más rápido posible y llegar al usuario final. Ujú. Desde fuera, lo que está apareciendo, y te hablo totalmente desde una opinión personal, ¿no? Es que hay como una batalla entre Estados Unidos y China, ¿no? Vamos a decir, en este momento hablar de batallas es complicado, ¿no? Pero que hay como una pelea, ¿no? Para quién es el primero o el que llega más lejos, ¿no? ¿Es realmente así? Claro, al final lo que encontramos con el AI ahora mismo es que vemos su uso
lúdico Claro. o de consumo, Sí. y para crear nuevo software que se utiliza masivamente. Creo que ayer vi una estadística de que el 93% de los programadores ya utilizan AI para ir más rápidos. Y claro, esto al final lo que no se ve es que, aparte del consumo que las empresas que trabajan para usuario final hacen, los gobiernos, seguramente, no tengo información, pero me puedo imaginar que desde el punto de vista militar o desde el punto de vista más estratégico, el hecho de ser el más inteligente, igual como hace 80 años para el desarrollo de la bomba atómica o cualquier cosa de esta, se cogieron los científicos más inteligentes para poder crear algo nuevo. Claro, si tú consigues ser el más inteligente, te permitirá también crear las soluciones que pueden ser de consumo o pueden ser en otros ámbitos, Sí, en cualquier ámbito. en cualquier ámbito, y, que es muy complicado de regular esas cosas, porque al final tú no tienes toda la capacidad regulatoria, y sobre todo en ciertos países. Bueno, es que tampoco, y me imagino que no deben saber ni qué tienen que regular. Exacto. El problema siempre está en que la regulación va detrás O sea, de la realidad, pero yo me imagino que ahora mismo la inteligencia artificial se está viendo como un asset, como una cosa que los países necesitan dominar, y no sé realmente en dónde están haciendo sus entrenos o ese tipo de uso, pero al final el hecho de poder conseguir que la inteligencia artificial nos permita apoyar las direcciones estratégicas de los países será fundamental, como por ejemplo hemos visto recientemente con la guerra de Ucrania, el desarrollo que ha habido con los drones, que ahora mismo la mayoría están pilotados por un humano detrás, que nos dice que eso no se pueda gestionar con una inteligencia artificial detrás. claro, hablabas de que la inteligencia artificial se nutra por ella misma. Claro, esto es súper exponencial a niveles totalmente Claro, desconocidos, es ciencia ficción, exacto. que tampoco vamos a... Es ciencia ficción, pero yo creo que hay mucha gente que está, igual como hace 3 años cuando salió, 2, 3 años cuando salió ChatGPT, la gente dice, wow, eso es diferente a lo que habéis visto hasta ahora. Yo creo que ahora mismo la carrera es llegar a esto. La gente quiere llegar a un punto donde la inteligencia artificial sea disruptiva ¿Sí? otra vez. ¿Dónde estaremos? Pues realmente nunca me había planteado esto, ¿no? En No, el no, sentido de que está claro. es una cosa que está más allá de lo que yo pueda llegar a imaginar, pero creo que se está intentando ir hacia allí. Y por eso también es un poco la velocidad con que vemos el desarrollo de nuevas plataformas, más capacidad de cómputo, más necesidad para tener el mejor modelo para competir tanto con otros modelos o probablemente en algún punto que haya una realimentación en la parte de entreno. Claro, para... Vamos a ponernos en la piel de una persona que está estudiando y tal. ¿Qué perfil se requiere para entrar a trabajar en estas empresas tan tecnológicas? Yo creo que aquí una cosa que puede llevar al engaño es que he hecho antes, del tema de que hoy en día la mayoría de programadores ya utilizan el tema de IA para su creación de aplicaciones. Esto lo que hace es que pone una barrera que antes era muy natural, de que cuando salías de la universidad o de un grado de FP, te ponías a programar como junior. ¿Por qué? Sí. Porque no tenías la experiencia para crear arquitecturas, pero si un arquitecto o alguien más senior te enseñaba qué hacer, pues tú ejecutabas. Claro, la IA ha hecho que estos perfiles ahora mismo ya no sean relevantes, porque la IA es perfecta para obedecer dirección. Por tanto, si tienes a un arquitecto o un ingeniero senior que utiliza la IA, realmente está haciendo como un manager con juniors virtuales que son los que le implementan ese software. Por tanto, el reto para esa gente nueva que sale de las facultades ahora mismo es cómo yo, si ya no soy tan necesario para esas empresas como paso 1 para mi carrera, cómo
puedo llegar a ser senior sin pasar por junior. Y aquí mi consejo sería que la IA es como un potenciador, un enabler, te permite ser más, pero requiere que los fundamentos, las bases de la informática, sistemas operativos, todo esto sigue siendo relevante. Por tanto, mi recomendación general sería entender bien los fundamentos de las cosas y luego la parte más exponencial de aplicarlas, allí ya podemos usar la IA. Por tanto, si tú tienes muy claros las partes fundamentales de software, de diseño de software, arquitectura, de operaciones, teniendo esto muy claro, tú te estás y no claro, es más claro que lo tenían los ingenieros antes. Intentar fundamentar esta parte muy, muy bien para que ya te puedas permitir ser como casi senior desde un principio. Y entonces, con la IA, lanzar tu curiosidad para ir creciendo y entendiendo que al final es como lo que decía antes, de que siendo un manager de un equipo virtual, tú sigues teniendo la responsabilidad final de que lo que se está implementando siga tus criterios. Sí, tienes que el factor humano aquí es clave para entender que la dirección es la correcta. O sea, pero igualmente, tú lo has dicho, se pueden perder puestos de junior. ¿Cómo pueden llegar a estas empresas? Porque al final la IA puede ir quitando puestos de trabajo. Como cualquier revolución, la IA quitará ciertos puestos de trabajo y creará otros puestos de trabajo. Lo que estaba diciendo es que ahora mismo los ingenieros de software ya utilizan la IA para maximizar su resultado. Por tanto, si tú puedes, sin tener esa experiencia, intentar cogerla por tú mismo a nivel de no solo quedarte con lo que te da la universidad o los módulos de formación, sino documentarte con libros, con la información que te da más fundamentos de cómo funciona la realidad. Por tanto, lo que me estoy refiriendo es que tienes que forzarte a ser senior desde el primer día. Cuando digo senior, me refiero a alguien que ya tiene los fundamentos muy, muy claros y, por tanto, puede dar órdenes a la IA. Porque lo que no puedes permitirte es ir al mercado laboral ahora mismo, al menos, no sé aquí en Barcelona porque hace tiempo que no estoy, pero a nivel global no puedes permitirte ir pensando que alguien ya me dirá qué tengo que hacer. Esto no es. Tú tienes que tener muy claro qué hacer. Obviamente, no tendrás tanta experiencia como irás avanzando con tu carrera, pero tienes que tener la suficiente experiencia como para poder mandar desde el primer día, y esto es un cambio radical, mandar desde el primer día a estos agentes de IA de forma efectiva, para que te creen soluciones que sean rápidas, pero que también sean escalables y sostenibles en el tiempo, porque al final, si no, lo que estás creando es una aplicación que ella misma no será sostenible, porque será tan compleja o imposible de entender que cuando haya un problema, la IA misma estará en ese bucle que no te podrá sacar de ahí. En tu caso, ¿cómo captas el talento? Es curioso, porque al final, en este tipo de... Cuando estás en este mercado global, y una cosa que he aplicado a mi carrera para intentar gestionar este crecimiento que siempre hablo a nivel exponencial, en mi carrera he intentado cambiar de empresa cada 2-3 años, más o menos. He tenido suerte porque siempre soy yo el que he ido buscando cada 2-3 años cambiar de empresa. Incluso recomiendo siempre, cuando he sido manager o a mis conocidos, que hagan el proceso de selección al menos uno anual, para estar siempre entrenados y ver un poco qué es lo que se está pidiendo en por estas dónde empresas. se va moviendo el mercado, ¿no? Pero lo que me encuentro es que una vez llegas a niveles globales, la mayoría de cambios de empresa suelen ser por lo que se llaman referrals o alguien que habla de ti para iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque es curioso que el proceso de contratación es bidireccional. No es solo que la empresa te quiera, no solo que tú convenzas a través del periodo de entrevistas, que puede ser más o menos complejo, suelen ser largos, no solo tú tienes que convencer a la empresa. Es tan importante que la empresa me convenza a mí para que deje algo que ya está muy bien para ir a otra cosa que está también muy bien, pero tiene los riesgos de algo desconocido. Por tanto, es casi como una negociación bidireccional, donde no solo
yo tengo que convencerlos a ellos para que soy un Soy buen una candidato, persona, sino que también tengo que hacer yo el esfuerzo para convencer al candidato para que sí, es que aquí es donde estarás y probablemente ya conoces a esta persona. Si esta persona te está hablando bien de la empresa, de cómo trabaja, es porque puede ser una buena opción. Interesante. O sea, tú vas cambiando cada 2, 3 años por tu propia inquietud de seguir aprendiendo. Sí. Te vas repitiendo con perfiles. ¿Los Con, vais, con- los vais con- viendo? con compañeros, sí, siempre, siempre. O sea, se van generando aquí. Sí, es un ecosistema, una red de contactos a nivel global porque estamos en remoto y la parte física no es una limitación. Por tanto, yo para poder cambiar de empresa, muchas veces no cambiaría si no conozco a nadie en el otro lado. Porque no tengo ninguna referencia que me dé la tranquilidad para saber, estoy haciendo un cambio a algo que sé que funciona bien, que el equipo, la atmósfera es correcta, de que me voy a encontrar cómodamente, de que voy a estar bien recibido. Esto para mí es súper importante. Y te permite otra cosa que también valoro mucho, porque me gusta este sentimiento de aprendizaje exponencial, pero también me gusta poder entregar valor desde un punto inicial. No tener que esperarme 2 meses a comenzar a hacer cosas. El hecho de ir a sitios donde ya saben que cuando yo voy con buena intención, voy en una forma positiva, que puedo proponer cosas, pero siempre de forma positiva, hace que sean mucho más fáciles esos cambios. Y tanto aplica a mí como a otra gente. Obviamente, si estoy buscando talento, ¿a quién buscaré antes? Buscaré a gente que yo conozca anteriormente, que haya trabajado con ellos y que sepa que me responderán perfectamente. Desde el minuto 1 Exacto. tendrás ahí las garantías de que funciona. Una vez agotas esa primera capa, buscar talento fuera suele ser bastante más complicado. ¿Por qué? Porque habitualmente estos entornos requieren de fundamentos técnicos muy importantes y no todo el mundo tiene la experiencia necesaria para trabajar en entornos como hyperscalers tan grandes. Y si no tienes esta experiencia, muchas veces no eres consciente de los problemas que acarrean. Antes también, fuera de micrófono, también me comentabas de la presión. Sí, claro, el tema presión, Que no está hecho para todo el mundo. exacto. Yo creo que al final tienes que estar muy motivado con lo que haces, te tiene que gustar y para mí he tenido la suerte siempre de que de lo que trabajo también es parte de mi hobby, entre otros, y por tanto siempre me ha permitido que el hecho de que haya altas expectativas en la entrega de resultados, porque al final trabajando en remoto tienes que trabajar por resultados, que haya altas expectativas y yo lo convierto en grandes oportunidades. Es que tienes muchas cosas que hacer, que la gente espera que estén entregadas y de forma correcta, en tiempo, y para mí esto lo veo siempre como una motivación. Claro, no todo el mundo está preparado para trabajar en remoto y que sin tener muy claro lo que hacer, tú seas capaz de navegar esta indefinición para encontrar los recursos e implementarlos, requiere de experiencia y requiere de motivación. Por tanto, estas dos cosas tienes que ser consciente de que, sobre todo cuando vas a empresas tipo americanas, están muy culturalmente arraigado el concepto este de trabajo por resultados más que por estar 8 horas. Ellos no preguntan que estés 8 horas en la empresa, sino Les da igual. tienes que hacer lo que ellos esperan. Y esto también aplica a muchas empresas que luego cuando hacen la valoración de tus resultados, pues no tienen reparos las empresas en general para decir, no, estás por debajo de las expectativas y tienes 3, 6 meses para cambiar la dinámica y si no, Vendrá otro. Ya está. ahí está. Una cosa que trabajando con equipos internacionales creo que debe ser de las más complejas es trabajar con distintas formas culturales, distintas formas de trabajar. ¿Cómo lo gestionáis? Para mí, y esto me lo encontré sobre todo, lo he encontrado siempre en todas las empresas que he trabajado, pero para mí fue un choque cultural en la primera empresa donde tuvimos nuestra primera reunión presencial. Me recuerdo que fue en Londres y había gente pues de Italia, de Canadá, de Brasil, Estados Unidos, de Polonia, de varios países. Y lo que me encontré allí, tampoco no dominaba el inglés perfectamente. Y me encontré que estaba, porque al final los que son
de la parte del sur de España, de Europa, España, Portugal, Italia. Italia, somos más vocales, hablamos más en las reuniones. Y otras culturas no son tan vocales. Y en esas primeras reuniones no tuve ningún problema en hablar y explicar. Y por mis limitaciones con el inglés usaba muchas veces el should. Tenemos que hacer tal. Mi traducción mental era tenemos que hacer tal, pero no como os estoy obligando a hacerlo. Yo estaba pensando que es como podríamos, una sugerencia, y la gente me miraba y me decía, si llevas aquí 2 meses, ¿cómo puedes tú imponernos? Y para mí ese choque cultural fue por mis limitaciones, pero al final nos entendimos. ¿Por qué? Por la empatía. Porque ellos intentaron hacerme ver que que era un poco agresivo mi lenguaje. Y para mí eso fue un aprendizaje que luego lo he llevado al extremo, siempre poniendo la empatía como un punto básico a la hora de interactuar con los equipos. ¿Por qué? Porque cada uno, sobre todo culturalmente, por ejemplo, trabajando con gente de la Europa del Este, suelen ser, por ejemplo, muy, muy directos. Y ellos, si tienen alguna cosa, un problema técnico, te dirán esto, esto, esto. No te lo preguntarán si quieres hacerlo, qué piensas, no. Ellos te dirán porque es su forma mental de hacerlo. Entonces, tú tienes que ser empático para entender su posición, que no te lo están diciendo de forma negativa, sino que te están ayudando, y por tanto tú intentar gestionar esa conversación de forma que permitas sacar el máximo de las diferentes culturas. Y esto al final, llevado al extremo, es cuando ya introduces gente de la India, gente de Sudamérica, gente de Rusia. Mentalmente, cada uno tiene su bagaje cultural. Y dentro, por ejemplo, de Estados Unidos hay mucha diferencia también. Lo importante siempre es pensar este punto de... siempre la gente intentar pensar que vienen desde un good place, digamos, que vienen con buena intención. Buena fe. Y si no, que me lo prueben. Yo, digamos, siempre aplico esta regla y siempre soy optimista, intentando recibir a la gente con los brazos abiertos, y la gente tiene que probar que no es así, para que yo diga, no, es que me está intentando trolear o me está intentando hacer cosas que no son correctas. Siempre intento pensar que sus intenciones son positivas y que al final pues tenemos que buscar el sitio intermedio de cualquier conversación. Cristian, las empresas que son de aquí pueden competir por el talento internacional. Bien, en el entorno de IT, de informática y comunicaciones, hay varios estudios, varias fuentes de información, donde esto es algo que aplica no solo a España, sino que aplica diría, a los países de la Unión Europea, donde hay como una regla no escrita con 3 perfiles diferentes de empresas. Y si alguien quiere documentarse, le recomendaría que mirase un blog que se llama Pragmatic Engineering, donde lo explica. De estos tiers, es como el tier 1, que serían las empresas locales, las españolas, digamos, a nivel de informática, permiten salarios un poco superiores a lo que sería la media. Por tanto, básicamente sería como 1,5 veces el salario medio. Y aquí es donde está la mayoría del público del talento. Pero luego, cuando te vas especializando, y no digo que el talento que está en la siguiente sea mejor que el del nivel 1, sino que el del nivel 2 ha sido gente que se ha movido por circunstancias, a veces por suerte, a empresas donde los estándares con los que compiten están en otro nivel, que puede ser 2-3 veces el salario medio. Y estas empresas son las que atraen, son las empresas internacionales que se establecen aquí en Barcelona o en Madrid y permiten salarios 2-3 veces el medio. Y aquí es donde mucha gente vemos, gente que viene de otros países, Sí. que llamamos expats, que están aquí en Barcelona, son gente que no están trabajando para las empresas locales, están trabajando para las empresas de fuera y tienen estos salarios superiores. Y luego hay otro tier, que sería el tier 3, que no se ve porque no sale en ninguna estadística, que son el pool de gente que su target, el objetivo final es trabajar a nivel global,
Y no compiten con la gente de Barcelona o la gente de España, sino que compites con todo el mundo. Claro, esa competición es un poco más complicada. Las entrevistas, tú no estás compitiendo con 10 personas o 50, sino que compites con top a nivel global y entonces es mucho más complicado. Pero si entras en este entorno, estamos hablando de otra dimensión. ¿Cómo se llega a un entorno así? Pues básicamente se llega poco a poco. Realmente si estás en Estados Unidos, es más fácil entrar en este tipo de empresas, pero ya estás en otro mercado. Desde aquí, para poder aspirar a esto, necesitas tener como los puntos de requerimiento que estas empresas necesitan. Y hay veces que son implícitos. No te miran que tengas una carrera de tal o un certificado de inglés, no. La entrevista es en inglés, por tanto, si no lo hablas, ya estás fuera. Por tanto, esto es natural. La comunicación es súper importante. Yo he estado en muchos procesos de recruiting buscando gente y necesito que la gente no solo hable inglés, mejor o peor, sino que sepa comunicarse, sepa explicar, sepa argumentar, sepa gestionar una conversación. Y luego, la parte técnica, al final lo que se busca es que tú puedas aportar tú mejor que una persona que está en Alemania o que está en Estados Unidos, en San Francisco. Y claro, si consigues llegar a ese nivel, que a veces no es directo, no puedes pasar de una empresa local aquí a esa internacional. Tienes que pasar probablemente por una empresa intermedia que esté basada en Barcelona, pero que tenga retos más globales. Si puedes hacer esta carrera paso a paso, te permitirá finalmente optar a otro entorno. Y esto es lo que yo te comentaba, a veces tienes que ir cambiando de empresas, porque las empresas tienen un cierto recorrido y tenemos que ser conscientes de que tú no puedes cambiar el negocio de la empresa. Por tanto, si la empresa, su negocio, para lo que tú haces, tiene unos ciertos límites, pues tienes que cambiar de empresa. En Estados Unidos, este talento, si ya se forma en las propias universidades, me imagino, por la propia universidad en sí, a nivel educativo, es muy distinto. Yo no tengo experiencia en la parte universitaria de Estados Unidos, pero lo que intuyo, lo que creo, viendo mis compañeros, muchos de los cuales no tienen carreras universitarias, con lo cual Es que es muy curioso esto que digas que... Yo he trabajado con gente aquí en Barcelona, de la gente más inteligente que he trabajado aquí en Barcelona, no tenían carreras universitarias, y es porque hicieron el primer año, se aburrieron y lo dejaron estar y se pusieron a lo que les gustaba, que era la informática. Y para mí, esto aplica globalmente. Que tener una carrera te da como unos parámetros para formarte, y yo lo he hecho, porque he intentado cubrir mis carencias a nivel de talento con capacidad de curiosidad y aprendizaje, pero no es un requerimiento. Al final, lo que necesitas es gente que entienda las cosas. Y hay gente que ha sido capaz de autoformarse para aprender esos fundamentales de forma autónoma, y es lo que se busca. Nadie te pedirá que tengas un título. Es como, tenemos que pensar diferente de que... Rompes totalmente el marco que está aquí establecido, ¿no? Aquí parece que si no tienes un máster, sí, no eres nada. Para mí es completamente erróneo. Este entorno de titulitis no me sirve para nada. Yo cuando busco a alguien, nunca he mirado qué estudios tiene. Lo que sí que miro es su experiencia, qué ha hecho, y es lo que intento validar. Intento validar que me sepa explicar qué es lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, cuándo lo ha hecho, con qué trade-offs, no sé cómo se llama, es con qué pros y contras ha tenido que evaluar para decidir una cosa o la otra. Esto es lo que me interesa, la experiencia, esos conocimientos. Si los ha conseguido en la universidad o en su fin de semana, esto no me ha desarrollado él algo. Esto no me interesa. Lo que sí que tienen las empresas, las universidades de Estados Unidos, donde sale mucho talento, yo creo que no es que sean mejores que las de aquí, sino que allá se promueve mucho la idea de fallo, la idea de que no pasa nada si haces algo y falla. Hay mucha cultura de emprendedor, muchas ganas de hacer cosas nuevas, de disruptir, lo que digo, de emprender. Personalmente, yo soy más como he dicho antes, de aprender y hacer cosas más por mi curiosidad que para crear negocio, porque me gusta más la curiosidad tecnológica que la parte más económica. Pero la otra cosa sí que tienen más fácil allá es que saben que el hecho de salir con una carrera universitaria o con formación
que mucha gente, por ejemplo, la hace en el ejército. Mm. Curiosamente, muchas empresas que he trabajado en Estados Unidos, gente que estaba trabajando conmigo, su formación fue estar 3-4 años en el ejército haciendo cosas tecnológicas y luego ya salen con la capacidad de poder hacer esto. Ellos sí que tienen más opción de más empresas tecnológicas que no aquí. Al menos tecnológicas desde el punto de vista de mi entorno, hablaba antes de redes, de comunicaciones, de infraestructura, porque aquí nuestro ecosistema es mucho, mucho más reducido y orientado a aplicaciones. Startups más de producto final, una aplicación como empresas como, por ejemplo, Globo o Wallapop, son empresas que utilizan tecnología para dar un servicio. En Estados Unidos también están, pero hay otras empresas que ponen los data centers, los clouds, que aquí no. Sí, es totalmente distinto, ¿no? O sea, aquí es más, vamos a decir, quizás un producto final que se pueda monetizar, ¿no? En tu caso, ¿cuántas veces has cambiado de empresa ya? Has dicho, Pues creo que estoy en la 6ª. y en alguna has durado un año por motivación, por no. decir, aquí no puedo progresar. No, he tenido la suerte de que estuve muchos años, como dijo, en TV3, creo que 12-13 años, Sí. estuve muy bien. Y luego las otras empresas han sido 2 años y medio, 2 y medio, 3 y medio, y ahora llevo casi un año en esta empresa. O sea, te queda un año y medio. Tampoco tiene por qué ser así, pero yo creo que una cosa también muy interesante y que la he intentado implementar en todos mis equipos es que tenemos que dar el máximo en el sitio donde estamos, pero pensar lo más importante y cuando tú eres efectivo es haciendo que seas prescindible. Tú tienes que, yo siempre busco llegar al punto en que tengo la paz mental de que si mañana digo me voy, lo que yo he hecho se puede continuar sin ningún problema, que es completamente sostenible. Porque esto ¿qué me permite? Primero, cambiar de empresa si quiero, tranquilamente, sin ningún conflicto mental. Sí. Y la otra es que dentro de mi propia empresa, que puede ser a veces, tienes la oportunidad de cambiar de rol. Si tú eres imprescindible en un rol, nunca cambiarás de ese rol. Siempre estarás allí. Ningún manager buscará cambiarte porque no puedes salir de allí. Si tú consigues ser prescindible, estás abierto a nuevas oportunidades. Y para mí esto es fundamental. También comentabas, ¿no?, que un manager puede ser que cobre menos que alguien que sea un ingeniero que vamos a decir, esté a nivel de rol por debajo suyo. Claro, esto es un tema cultural que aplica. Hablaba antes de las empresas internacionales, incluso aquí en Barcelona, que ya aplican este rol. ¿Por qué? Porque al final tú compites no por jerarquía, sino compites por el rol. Y a veces un rol técnico es más complicado de encontrar que un rol de manager, que es más genérico. Por tanto, yo he sido manager, he llevado equipos, ahora mismo no, afortunadamente para mí, porque tengo más capacidad de curiosear en la parte técnica, pero el hecho de tener gente trabajando para mí que cobraba más que yo, nunca ha sido un problema, porque al final su perfil en ese momento dado era más complicado de encontrar que el mío. Por tanto, tienes que estar abierto a esto y no verlo como un problema. Es más imprescindible este perfil tecnológico porque al ser más difícil de encontrar, ¿no? Al final siempre es oferta y demanda. Si lo que tú estás ofreciendo con tu perfil es más complicado que el del manager, pues puede ser que tú tengas la necesidad de que la empresa te pague más que a tu manager, porque tu perfil, aunque tú estás reportando a él, cada uno juega un papel completamente diferente. Pero sin ir más lejos, ¿quién debe cobrar? No tengo idea, pero ¿quién cobra más? ¿Ansu Fati? ¿Lamine Yamal o Hansi Flick? Yo creo que debe cobrar más Lamine Yamal. Sí, yo creo que sí. Pero el jefe es Hansi Flick, el manager. Por tanto, aquí también aplican las mismas reglas de mercado. Algo que, por ejemplo, aquí en España, en el mercado local, yo creo que mucha gente nunca se plantearía cobrar más que su jefe. Pero al final, cuando entras en estos entornos donde la competencia es global, estás abierto a esto. Cristian, vamos a rotar un poco la conversación, ¿vale? Vamos a un supuesto práctico, ¿no? Para una pequeña, mediana empresa, ¿qué grandes cambios
se pueden visualizar con la IA, ¿no? Está claro que todo el mundo al final, el ChatGPT lo tienen abierto, van haciendo preguntas, los datos se suben allí, eso se queda allí, pero ¿qué más, desde tu opinión, crees que se puede llegar a hacer o hasta dónde se puede llegar? La forma que me lo planteo no es mi entorno de la parte más de pyme, pero me lo puedo plantear como cómo lo utilizo a nivel personal, a nivel de trabajo, pero a nivel personal. Y yo la forma en que veo la IA es como tener a ese experto a tu lado que te permite llegar a conclusiones más rápido y procesando datos más eficientemente de lo que tú harías. Por tanto, esas empresas pymes lo que deben promover es que sus empleados expandan su capacidad actual con esa IA, de forma que la tengan como su asistente. Muchas veces tú trabajas y no tienes un asistente, o mejor, no tienes un experto con el que puedas trabajar o discutir cosas. Yo creo que este es el primer paso, es que cada uno en estas empresas expanda su capacidad, su impacto, usando esa tecnología, esa capacidad que está disponible y tenerla ahí, a tu lado. De momento solo como consultor. Es como cuando contratas a una persona, primero solo quieres ver que te esté dando consejos que tienen sentido. El siguiente paso que ya estamos viendo con sistemas como OpenClaw o similares es darle a la IA capacidad de hacer cosas, ¿Vale? de actuar. Y eso será el siguiente paso, que es un poco como haces con una empresa o con una persona que contratas. Primero, valoras lo que te está diciendo y cuando ves que su criterio es más o menos lo que tú siempre harías, es cuando le das las credenciales, las llaves para poder hacer más cosas. Y esto al final lo que hará es que tu proceso de maduración individual de cada uno de tus empleados haga que una pyme de 20 personas se esté comportando como una pyme de 30 personas, sin ningún incremento relevante. Al final la IA tiene un coste, pero Sí. sin un incremento significativo como puede ser contratar gente. Porque primero, solo a nivel de consulta, a nivel más de dar opiniones, pero muy pronto lo que veremos es que esos sistemas que puedan actuar y hacer cosas, gestionar agendas, pedirte a analizar los datos para saber cuándo comprar un producto u otro, todo esto, esas decisiones que ahora mismo tenías que poner a una persona a trabajar, esa se expandirá esa capacidad. Por tanto, primero consultoría con la IA y luego ya y comenzar a actuar. Y esto es el cambio que tenemos persona a persona. Y la persona a persona suma y la empresa repercute. Claro, esto es el primer paso. ¿Qué vendrá después? Que probablemente cuando tu empresa tenga que crecer, en vez de crecer con personas, crecerás con más IA. Y solo los roles que incorporarás serán los roles que te potencien esa parte de la Que IA. dominen las herramientas y que te puedan... ¿También serán perfiles más creativos? Obviamente, lo que te permite la IA es que te quita la parte más mecánica. Claro. La IA, por naturaleza, no es creativa, sino que responde a patrones. La creatividad es algo que hasta ahora es un factor humano y lo que estamos intentando es que con la creatividad que ponemos los humanos y con la capacidad de implementación que te ofrece la IA, puedas ir mucho más rápido. Esto aplica cuando yo genero aplicaciones, genero código. Antes tenía que pensar qué hacer y luego poner horas a hacerlo. Ahora pienso qué hacer, se lo expongo a la IA para que lo haga, tengo que corregirlo, pero la rapidez es mucho más. Claro, lo que comentabas que eres más manager, ¿no? Sí, sí, Que programador como exacto. tal. Exacto, porque le estás diciendo a ese agente que haga lo que tú quieres que haga y luego tienes que validar que te está haciendo lo que tú pensabas que haría. Por lo tanto, claro, la evolución de los perfiles van evolucionando hacia una parte, obviamente, muy ordenada de conocimientos, clarísimamente, saberse busca y ser también un punto original, ¿no? Para ir dando esta forma a lo que queremos ir, al resultado final que queremos, ¿no? Porque al final lo que es el resultado te lo va a acabar dando la IA, Pero, pero el cómo, exacto, el cómo y más el qué. Imaginar el punto final es lo que la IA no te hace. La IA te implementará lo que tú le digas, pero qué es tu trabajo. y
el resultado final, el saber que está bien, también es tu trabajo. Claro, porque al final lo comparas con lo que tú querías y dices, lo que yo quería es lo que me está haciendo y lo hace de la forma que yo quería, esto es lo que tú tienes que validar. En un futuro con tanta IA, ¿dónde está el factor diferencial? Es lo que estábamos hablando, de que al final definir el qué es lo importante. Pero los resultados no pueden acabar siendo, ahora imagínate, ¿no? Entre empresas no pueden acabar siendo los mismos. Si todo el mundo va al mismo qué, probablemente lo que veremos con las empresas de software ya se está viendo Sí. y lo estamos viendo a nivel de valoración bursátil, es que la parte del producto que tienes es menos importante porque es menos diferencial. Porque damos la asunción, y probablemente hay parte cierta, que con la IA generar ese mismo resultado, porque el resultado ya lo tienes, digamos, ir al empate es mucho más fácil que antes. Una cosa que ya sabes que quieres hacer porque estás copiándola, ahora mismo es mucho más sencillo que antes porque toda la parte de implementación ya está dada. Lo que veremos con esto para mí es la aceleración. Veremos que la parte disruptiva, el nuevo qué, saldrá antes y luego, y aquí sí que no sé exactamente cómo puede ser, puede que haya que patentar este qué. Lo que significa es que Vale. tengas que coger tus derechos para que alguien no pueda empatarte sin entrar en un tema legal. Porque si no, si alguien inventa el qué, otro dirá, vale, yo quiero lo mismo, implementamelo. Y tendrás que como una patente o algo similar para decir, vale, esto está predefinido de una forma para que tú no puedas hacer lo mismo exactamente, porque hacerlo es posible, pero tienes que entonces litigar con la parte más creativa, más de conocimiento. Esto es una idea. Cristian, estamos llegando al final del podcast. Creo que es un podcast muy interesante porque está rompiendo muchos marcos mentales de la sociedad, vamos a decir, europea, ¿no? Pero ¿tú crees que se pueden llegar a poner límites a la IA? Yo creo que si no le ponemos límites, la IA al final no tiene ninguna limitación para controlarnos. ¿A qué me refiero? Hoy en día lo que tenemos es que a la IA la utilizamos más como un punto de consultor. Le pedimos cosas, nos da cosas y antes de ponerlas en marcha las validamos. Pero en los últimos meses, y esto cambia muy muy rápido, ya hemos visto el punto donde le das capacidad de actuar de forma autónoma. Por ejemplo, le puedes dar capacidad para que según el tiempo que haga, decida si tiene que bajarte las persianas o no. Le podrías dar acceso a tu cuenta corriente, con lo cual él decidiría si puede dar una donación a una entidad que él crea que requiere hoy día de ayuda porque hay una guerra en un sitio y tiene que dar acogida a los refugiados. Y otra integración podría ser con un sistema de misiles para decidir si tu vecino te ha dicho alguna cosa que no cree que es incorrecta, lanzarle un... Claro, este tipo de integraciones es los límites, hasta dónde le das capacidad de actuar de forma autónoma. Y yo entiendo que como humanos necesitaremos, a nivel de sociedad, y esto no es mi parte de experiencia o de conocimiento, pero si no le marcamos límites, será ella la que nos marque nuestros límites. ¿Y cómo definirías el momento que estamos viviendo, ¿no? ¿Es una nueva revolución industrial? Para mí es más que una revolución industrial. La revolución industrial tuvo un impacto global a nivel de capacidad exponencial de hacer más cosas, pero es que ahora es como multiplicar la capacidad. Al final los humanos nos diferenciamos no por nuestra capacidad de hacer cosas físicas, sino a nivel mental, de imaginar, de procesar. Y esto para mí es una revolución mucho más grande que la que hubo en la revolución industrial. Y particularmente estoy contento de ser parte de esta revolución, porque con cualquier cosa como estas tienes esta incertidumbre que te da la opción de crear, de imaginar cosas que eran completamente imaginables 2 años atrás. Y en tu marco mental de ver el futuro, tú comentabas que no ves más allá de 2 meses, porque todo va quedando atrás, ¿no?
Sí, mi experiencia es esta. Ahora mismo, en los últimos 2 años, los cambios tecnológicos han sido abismales y lo que estoy haciendo ahora mismo parecía imposible, ya no digo el año pasado, hace 3 meses. Por tanto, para mí, pensar qué puede ser lo que pasará en 3 meses ya es casi ciencia ficción. Cristian, un placer. Te tengo que decir que ha sido el podcast más complicado de conducir porque realmente podía haber sido muy técnico y es algo que es difícil en mi marco mental también de ver, ¿no? Porque no es mi día a día el punto en el que tú estás, pero un aprendizaje brutal y gracias por haber venido. Encantado de participar y para mí ha sido un reto también porque estoy acostumbrado a hacer presentaciones, pero siempre de temas muy técnicos, concretos. Intentar hacer un poco más divulgativo ha sido una aventura, una cosa que creo que ha sido un aprendizaje muy interesante. Gracias. Pues gracias y hasta otra.